Muchas gracias. Ahí ya puse para grabar también. Ok, chicos, entonces hasta el momento, lo que nosotros estuvimos viendo, lo que estuvieron viendo ustedes con los demás profesores, fue nos adentramos dentro de lo que es el mundo de la patología como tal. Ok, identificamos los diferentes trastornos ya. Hasta esta época de su vida, ustedes estudiaban o tenían los conceptos generales de todo el funcionamiento normal, es decir, cómo funcionaban en forma adecuada todos los procesos. Ahora en tercer curso, nosotros empezamos a ver en realidad que esos procesos que fisiológicamente ya lo habíamos estudiado, ya lo habían estudiado ustedes en fisiología el año pasado, realmente pueden experimentar entonces ciertos trastornos. Y eso es lo que estudiamos en patología. En patología, todo lo que estaba estructuralmente organizado y la maquinaria funcionaba de forma normal, bueno, en realidad en patología nada de eso sucede. Por eso es que es tan importante cuando comenzamos a estudiar cualquier capítulo de patología, chicos, es que siempre podamos identificar los mecanismos normales en cada proceso. Es decir, cuando, por ejemplo, ustedes empezaron a estudiar con el doctor Ábalos, a ver todo lo que son los trastornos de los pigmentos endógenos, por ejemplo. Entonces, los pigmentos endógenos en su mayoría derivan de qué molécula. ¿Qué molécula es la que va a dar origen a los pigmentos endógenos? Casi siempre derivan de dónde. ¿De qué molécula era? De la hemoglobina. Hemoglobina. De la hemoglobina, exactamente. Entonces, si yo digo, y recuerdo, digo, bueno, la hemoglobina, a ver, acá me está saliendo a mí un cuadradito que me está poniendo, a ver, voy a ver. Entonces, la hemoglobina, como dicen ustedes, la hemoglobina es una cromoproteína que deriva entonces, o que está presente más bien, en el interior de los glóbulos rojos. Ahora yo me pregunto y digo, bueno, pero ¿de dónde surge en realidad esa hemoglobina? Entonces, esa hemoglobina, como toda proteína, ¿okay?, es sintetizada a partir de las subunidades ribosomales, es decir, a partir de los ribosomas. Entonces digo, si ya hay un trastorno en los ribosomas, probablemente yo tenga también una alteración en la síntesis de proteínas y una de ellas es la hemoglobina. Entonces, conocer el origen de esa hemoglobina, saber de dónde vino, dónde tenía que estar presente, ¿ok? Entonces ya va a ayudar a que nosotros podamos después identificar los errores o las fallas en esos pasos, ¿ya? Otro ejemplo, cuando hablaban de pigmentos de repente como la melanina, entonces, reconocer que la melanina en realidad tiene un origen a nivel del sistema nervioso central. Y si todo eso falla, entonces, o si toda esa maquinaria de síntesis de melanina falla, entonces lógico que yo voy a tener trastornos con ese pigmento, ¿no? Y bueno, en síntesis, cuando hablamos de todo esto, no se olviden nunca de hacer un repaso, de recordar, no entrar directo a lo que es patología, sino que entrar a repasar cuáles son los procedimientos correctos que tendrían que haber surgido dentro de ese capítulo, ¿verdad? Entonces, cuando comenzamos el capítulo de hoy hablando de lo que es trastornos metabólicos de los carbohidratos, nosotros comenzamos definiendo lo que es carbohidrato. A ver si alguien se acuerda, o sea, dar una definición de lo que es una molécula de carbohidrato. ¿Quién puede decir ahí? Doctora, si vamos a ir hablando químicamente, una molécula de carbohidrato Ajá. es una molécula que se compone de carbono, hidrógeno y oxígeno. Y tiene la Así. fórmula CnH2ON. Exactamente. Entonces, si yo trato, así como dice el compañero, yo defino químicamente, entonces sí o sí esa molécula tiene que estar compuesta. Yo sé que químicamente y de forma adecuada tiene que estar conformada por carbono, tiene que tener oxígeno, tiene que tener hidrógeno, ¿está? Y que técnicamente es considerada en la naturaleza como una molécula azucarada, ¿tá? Entonces, dentro de lo que dentro de lo que hablamos de carbohidratos, digo, bueno, es una moneda energética que va a utilizar el organismo porque tiene carbono, hidrógeno y oxígeno, ¿ok? Y que es utilizada en forma de azúcar. Y vamos a ir entendiendo un poquito mejor cuando decimos azúcares o cuando decimos grasas, ¿está? Entonces,
recordar, si yo ya tengo ese concepto y esa definición, nada, listo, ya es, químicamente ya sé que eso es, que está compuesta de esa manera la molécula de carbono de forma general, es un azúcar. Y digo, ahora, ¿qué sucede en los organismos cuando nosotros monogástricos y la mayoría de las especies que estudiamos en veterinaria, qué sucede con la digestión? Entonces, cuando un azúcar ingresa con el alimento, entonces yo me pongo a pensar, bueno, supongamos que ese animalito estuvo comiendo caña de azúcar, o estuvo masticando caña de azúcar. El tenor de carbohidratos dentro de lo que es esa caña de azúcar es muy elevado. O yo ayer que empecé a comer chocolate, entonces estoy incorporando gran cantidad de azúcar. Cuando pienso entonces en moléculas que tienen gran cantidad de azúcar, las mismas son incorporadas al interior de lo que es el sistema digestivo. ¿Y qué es lo que va a suceder en realidad? Esa partícula, en realidad, finalmente lo que se está incorporando es glucosa, ¿ok? Ahora, el organismo quiere llegar a desintegrar ese carbohidrato, indistintamente cuál sea la cadena, así como dice el compañero, cualquiera sea la longitud de esa cadena. Yo puedo tener cadenas de carbohidrato de 10, 12, 6, ¿está? Que es el caso de 6 carbonos es el caso del azúcar, de la glucosa, ¿ok? Ahora, yo puedo tener súper larga la cadena de carbonos, ¿está? Numéricamente puedo tener un número súper elevado. Ahora, el cuerpo realmente lo que quiere llegar a obtener para entrar en la síntesis y en la degradación metabólica es obtener una molécula de glucosa de 6 carbonos, ¿ok? Entonces, la transformación, ¿por qué? Porque el organismo, ahora, y esto veían ustedes también en bioquímica y hay que volver a repasar, cuando esa glucosa ingresa o es transformada, esa molécula de azúcar, a glucosa, esa glucosa va a atravesar un proceso de degradación y de descomposición a una molécula inicial que es la glucosa 6-fosfato. Pasa por glucosa 1-fosfato, glucosa 6-fosfato. ¿Ok? Que finalmente esa primera molécula, ¿verdad? Cuando nosotros decimos, bueno, ¿y por qué por qué la glucosa 6-fosfato? Porque en el interior de las células, finalmente por mecanismos enzimáticos, esa glucosa 6-fosfato va a ser transformada o en glucosa, que es la moneda energética que van a precisar muchas células, o en forma de glucógeno. Entonces, cuando yo digo, la glucosa es una moneda energética rápida y es lo que vamos a ir viendo hoy, es lo que la célula utiliza de forma inmediata para muchos procesos metabólicos y energéticos. Ahora, cuando la glucosa se almacena en forma de más de una molécula, yo ya tengo la composición de otra molécula que se conoce como glucógeno. Por eso es que en realidad el glucógeno, cuando yo hablo de glucógeno como tal, en realidad ya es a partir de la unión de dos moléculas de glucosa y obvio, puede tener mucho más que dos moléculas de glucosa. ¿tá? Entonces, técnicamente, el acúmulo de glucosa dentro de la célula es lo que se conoce como glucógeno. Si yo no hubiese tenido la molécula de glucosa 6-fosfato, probablemente no haya tenido la síntesis de estas moléculas. Ahora, el objetivo es porque a partir de la degradación, en una degradación anaeróbica, entonces nosotros vamos a tener entonces obtención de energía, ¿ok? Y esa glucosa, ella puede entrar en diferentes ciclos, ¿ok? Dentro de la maquinaria metabólica, ¿verdad? Y vuelvan a agarrar los libros de bioquímica, esa glucosa puede entrar a diferentes ramas otra vez de enzimáticas y metabólicas, ¿está? Pero finalmente lo que va a producirse como moléculas finales van a ser el piruvato, el acetilcoenzima A o la acetilcoenzima A, ¿ok? Y dentro de lo que nosotros hablamos, piruvato ya es una moneda energética, ¿ok? A partir de que la molécula de glucosa 6-fosfato o de la glucosa pasa a experimentar una transformación a piruvato. Entonces, en ese mismo trayecto o en ese mismo metabolismo ya hay liberación de moléculas de ATP. ¿Está? Ese piruvato puede a su vez entonces experimentar una transformación acetilcoenzima A. Y todas esas, es lo que nosotros decimos en bioquímica, todos esos componentes intermedios metabólicos finalmente sirven para qué? Sirven para que también esos componentes entren en una vía metabólica diferente, ¿ok? Entonces,
Cuando hablamos de la acetilcoenzima A, nosotros sabemos que dos moléculas de acetilcoenzima A juntas en realidad ya pueden ir formando estructuras grasas, ¿tá? Que vamos a ir viendo, a ver, el acetoacetato. El acetoacetato es en realidad la reunión de dos moléculas de acetilcoenzima A. Ahora, el acetoacetato en realidad tiene un componente graso, ¿ok? Es conocido como cuerpo cetónico todavía, pero finalmente su reunión o la asociación de esas moléculas va a terminar siendo ácido graso. Entonces, ¿cómo se entiende cuando te dicen, no vaya a comer tanto chocolate, no vaya a comer tanta cosa dulce porque vas a engordar? ¿Está? Entonces, ¿cuál es el fundamento en realidad de vas a engordar a partir de comer tanta cosa dulce? Por esto. Entonces, porque finalmente la molécula de glucosa o queda almacenada en el interior de las células como glucógeno o en realidad dentro de lo que es la propia vía metabólica, esa glucosa va a terminar siendo una molécula de acetilcoenzima A y ustedes saben que la acetilcoenzima A es el preludio a lo que es entonces la molécula base inicial para la formación de grasa o de ácidos grasos, ¿no? Entonces, indistintamente, la molécula acetilcoenzima A puede formar ácidos grasos, puede formar ácidos grasos o también esa molécula puede entrar dentro de lo que es el ciclo de Krebs. Entonces, cuando nosotros hablamos de rutas metabólicas, a ver si ustedes me mencionan solo las que se acuerdan de lo que son rutas metabólicas en la célula. Ciclo de Krebs es uno, otro. Fosforilación oxidativa. A ver, Villasanti, no te escuché. Fosforilación oxidativa. Bien, fosforilación oxidativa, entonces que va a tomar como molécula a la glucosa, bien. Otro. Fosforilación oxidativa, uno después. Si yo quiero desdoblar, por ejemplo, una molécula de grasa, yo tengo una molécula de grasa súper larga y yo quiero fragmentar o la célula quiere fragmentar, ¿cómo se llama ese proceso? Lipólisis. Lipólisis, muy bien, María. Entonces, si yo tengo una lipólisis y si yo quiero hacer lo mismo, pero con una molécula de azúcar. Glucólisis. Glucólisis, bien. Si yo quiero hacer lo mismo con una molécula de glucógeno, yo quiero tener esa molécula de glucógeno y otra vez empezar a fragmentar eso. Glucogenólisis. Glucogenólisis, ¿verdad? Entonces yo tengo glucólisis y glucogenólisis. Si yo quiero formar, compuestos azucarados de moléculas que no son azúcares, yo puedo hacer eso. Se puede volver a formar moléculas carbohidratadas de productos no azucarados. ¿Cómo se llama ese proceso? Gluconeogénesis. Gluconeogénesis, ¿está? Entonces yo digo, bueno, yo tengo gluconeogénesis, es decir, yo tengo la formación de moléculas no carbohidratadas, perdón, la formación de azúcares a partir de moléculas no carbohidratadas. Entonces, como ustedes pueden ver, el organismo, ¿y cómo se llama? A ver, ¿cómo se llama también el desdoblamiento y vamos acá, el desdoblamiento de ácidos grasos? Yo tengo la lipólisis, pero puedo tener otro proceso también que precisa mucho oxígeno para el desdoblamiento de moléculas grasas. ¿Cómo se llamaba ese? Beta. Beta oxidación. Bien, Juan, beta oxidación. Entonces, como ustedes pueden ver, si nosotros nos ponemos a pensar, yo digo, bueno, tengo glucólisis, lipólisis, gluconeogénesis, glucogenólisis, ciclo de Krebs, fosforilación oxidativa, es decir, son algunas de las rutas metabólicas. Y cuando nosotros hablamos en realidad de compuestos bioquímicos que van a entrar como principales cabezas a esos grupos, en realidad le tenemos a los carbohidratos, a los ácidos grasos y a las proteínas. Entonces yo me puedo pensar, son tres nomás. Entonces, proteína o es carbohidrato o es ácido graso son los lípidos de forma general. Entonces, esas tres grandes familias son las que en realidad forman parte de todo lo que es la maquinaria de obtención de energía y de moléculas intermedias o moléculas finales para que entonces la célula pueda realizar todos sus procesos energéticos, ¿ok? Bien, entonces
recordar eso es súper importante. Y recordar también que cuando nosotros hablamos de monogástrico, es el esquema que comentamos anteriormente. Entonces, el organismo en un monogástrico va a obtener energía a partir de forma de ATP, sí, cierto, a partir entonces de la degradación de moléculas a través de un proceso enzimático y va a obtener entonces intermedio o sustancias químicas intermedias a partir de las cuales van a empezar a formarse otras sustancias, ¿verdad? Ahora, cuando yo hablo de rumiantes, el rumiante tiene la particularidad de que no tiene solo un estómago, sino que tiene 3, ¿está? Previos y uno otra vez, un estómago glandular que sería el equivalente a lo que sería en los monogástricos. Ahora, esos 3 preestómagos, ¿verdad? Entonces están ahí presentes por algún motivo, no es de onda nomás que están ahí en el rumiante, sino que están presentes porque en el interior existe una enorme, y creo, si no me equivoco, creo que sí, es la microbiota más extensa que se ha conocido. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que los microorganismos que están presentes en el interior de estos preestómagos, principalmente en el interior del rumen, son tan numerosos y tan increíblemente sensacionales que ellos tienen la capacidad de incorporar las sustancias provenientes o de las raciones o de los pastos, ¿ok? Y empezar la obtención de energía a partir de esos alimentos, ¿verdad? Entonces, la degradación inicial, cuando hablamos de rumiantes, entonces es que ese pasto, supongamos que estamos hablando de pasto principalmente, tiene gran cantidad de celulosa presente. Ahora, tiene celulosa, tiene hemicelulosa. Y las bacterias presentes en esa microbiota ruminal en realidad tienen un componente enzimático enorme. Una de esas enzimas que componen el interior de estas bacterias o que está localizada en el interior de las bacterias son las celulasas. ¿Ok? Entonces, ¿en qué molécula? ¿Cuál es el objetivo yo le pregunto a ustedes, ¿cuál es el objetivo de un proceso enzimático? O sea, por definición, ¿qué es una enzima? ¿Qué es una enzima? Es una molécula proteica. Entonces, Ale dice, es una molécula proteica. Yo digo también, todas las enzimas son proteínas. Perfecto. Pero ¿cuál es la misión de toda enzima? Principalmente, ¿qué es lo que ella tiene que hacer? Es un catalizador. Se decimica, ¿qué dicen ahí? Es un catalizador. Cuando yo defino la palabra Catalizador. catalizador, Acelerar bien. los procesos metabólicos. Bien, acelerar los procesos metabólicos. Entonces, la idea, así completando lo que es el concepto de lo que todos dijeron, las enzimas son moléculas proteicas cuya función principal es catalizar o acelerar cualquier proceso metabólico hasta llegar a obtener una molécula final, ¿ok? Entonces, pero yo, molécula final hasta que le dejo entre paréntesis. Entonces defino que una enzima en realidad es una proteína encargada de acelerar un proceso metabólico. Entonces, algo que demoraría muchísimo tiempo, la enzima lo que hace es acortar el tiempo en un proceso metabólico, ¿está? Y eso quiere decir catalizar. Cuando digo catalización, me estoy refiriendo a eso, me estoy refiriendo a poder tener un mecanismo o tener en realidad una degradación o un acoplamiento de sustancias de forma acelerada, ¿está? Eso es lo que hace una enzima. Entonces, y las enzimas, ellas pueden, cuando catalizan reacciones, yo digo, bueno, ellas lo que pueden hacer es pueden partir, taca, 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 como por ejemplo en una lipólisis. Yo voy a tener enzimas encargadas de fragmentar entonces sustancias, pero puedo tener la inversa también. Cuando yo hablo de la formación del glucógeno, por ejemplo, yo digo, bueno, en realidad hay una enzima que lo que hace es unir justamente esas 2 moléculas o 3 moléculas de glucosa, ella lo que hace es va uniendo eso hasta que queden todas entonces formando una hebra completa, una molécula bien compleja que es el glucógeno, ¿verdad? Entonces, indistintamente que sean fragmentaciones, que sean uniones o no, el proceso como tal de una enzima es acelerar esos procesos, ¿verdad? Y eso es catalizar. Entonces acá, volviendo solo a lo que hablábamos de rumiante, entonces yo digo,
Si en el rumiante incorpora pasto, esas bacterias tienen celulosa. Entonces, yo les pregunto a ustedes, antes de poner ahí la respuesta abajo, si yo tengo una celulosa, la celulosa es una molécula bien grande, ¿está? Es bien larga. Ahora, ¿a qué va a querer llegar? ¿Les parece a ustedes que el rumiante va a querer obtener una molécula menor o mayor dentro de lo que es la digestión? Menor, un ácido graso volátil. Así mismo. Entonces, como dice Dani, siempre el objetivo de un proceso digestivo, tanto en monogástricos como en rumiantes, es la obtención de una molécula más chica, más chiquitita, menor. ¿Por qué? Porque cuanto más chica es una molécula, obvio, va a ser menor cantidad de enlaces, mucho más fácil romper y mucho más fácil entonces obtener energía. Por eso, cuando yo tengo una molécula bien extensa, ¿está? En estos azúcares, finalmente lo que se quiere llegar es a monosacáridos o polisacáridos de cadena corta. Ya no quiero un polisacárido súper largo y que sea gigante, no. Quiero simplemente que sea una molécula corta. Entonces, la obtención de monosacárido y polisacárido a partir de enzimas bacterianas sucede en el interior del rumen a partir entonces de la digestión microbiana. Y el objetivo, después de la degradación de todos esos monosacáridos o polisacáridos, es la obtención de una molécula eje o una molécula final, que es el piruvato. Entonces ustedes van a ver que el piruvato vamos a encontrar siempre en la digestión de monogástricos y también en la digestión de los rumiantes. ¿Está? Ahora, ¿cuál es la diferencia? La diferencia es que las enzimas bacterianas van a atacar entonces esa molécula de piruvato y van a convertirlas en lo que decía el compañero hace rato, en ácidos grasos volátiles. ¿Está? Cuando hablamos de ácidos grasos volátiles nos estamos refiriendo entonces a compuestos que derivaron de un origen azucarado, ¿ok? Y que tienen entonces como nombre, y ustedes van a encontrar, entonces siempre es un ácido acético, un ácido propiónico, un ácido butírico, o las moléculas previas que son acetato, propionato y butirato. Cuando yo hablo de número de carbonos, entonces digo, bueno, si yo partía una molécula que tenía en el azúcar, qué sé yo, tenía 12 carbonos, en realidad lo que se trata es siempre de reducir ese número de carbonos. Entonces, si yo reduzco el número de carbonos, voy a reducir el número de hidrógeno y por tanto la molécula va a ser más chiquitita. Entonces, cuando hablo del ácido acético, el ácido acético en realidad tiene 2 carbonos nomás. El ácido acético, así como yo estoy mostrando, una C acá y los hidrógenos asociados, ¿está? Entonces yo tengo 2 carbonos nomás. Cuando hablo del ácido propiónico, el ácido propiónico tiene 3 carbonos. Y cuando hablo del ácido butírico, el butirato, tiene 4 carbonos. ¿Está? Entonces, lo que se obtuvo a partir de moléculas superiores, pesadas, largas, entonces simplemente la obtención de ácidos grasos volátiles de 2 carbonos, 3 carbonos y 4 carbonos. ¿Okay? Muy bien. Entonces, de forma general, más o menos, ¿verdad? Ya describimos lo que es la maquinaria de digestión de carbohidratos, ¿okay? Tanto en rumiantes como en monogástricos. Ahora, ¿quién regula todo eso? Yo digo, bueno, fantástico, yo voy a obtener una glucosa, pero esa glucosa en realidad para que forme piruvato, para que forme acetilcoenzima A, todo eso, en realidad la glucosa precisa ingresar al interior de la célula, no es que así está suelta por la vida y hace, no. Ella lo que precisa es ingresar, la glucosa, estamos hablando, ingresar al interior de una célula y en el interior de la célula se produce toda la maquinaria metabólica que ustedes mismos me mencionaron, todos los procesos metabólicos, ¿ok? Entonces, como principal órgano de regulación a todo lo que es el metabolismo de los hidratos de carbono, tenemos al páncreas, ¿ok? Ahora, el páncreas, ustedes recuerdan, el páncreas por histología, a ver, me definen rápidamente. Cuando yo hablo de páncreas, ¿qué se acuerdan ustedes de páncreas? Hablábamos de esto en primero, más o menos. ¿Y qué decíamos de páncreas? Que es un órgano glandular. Bien, Ale dice, es un órgano glandular. ¿Y yo puedo completar algo más? Yo digo, Tenía una glándula. unidad exocrina y una endocrina. Bien, ahí entonces Jorge dice, cuando yo hablo digo una glándula, pero otra vez lo simpático del páncreas es que ella tiene una parte que es exócrina, que sus productos van a ser vertidos entonces al exterior,
¿ok? Van a abandonar el cuerpo, eso es exócrino, que abandona el cuerpo y son vertidos entonces al duodeno, ¿ok? Entonces eso es exócrino. ¿Por qué? Porque va a ir a acompañar entonces a la materia fecal y chao, se va del cuerpo. Ahora, hablo de otra porción que es endocrina, ¿cierto? Entonces una glándula, y completamos lo que dijo Ale, completando con lo que dice Jorge, es una glándula mixta. Entiéndase como glándula mixta, una glándula que posee una porción exócrina y una porción endocrina. En donde la endocrina en realidad es aquella parte que va a sintetizar hormonas, ¿tá? Algo más que recordemos de páncreas, entonces ya conceptualizamos uniendo las dos ideas. Los ¿Qué tipos de más? células que tienen. Sí, dice, entonces, si yo tengo una porción exócrina y tengo una porción endocrina, quiere decir entonces de que yo tengo diferentes tipos de células. Perfecto. Entonces, cuando hablamos específicamente del páncreas en su porción endocrina, nosotros decimos, la porción endocrina en realidad está conformada por 4 tipos de células. Entonces, bueno, la primera se llama célula beta, la segunda se llama... es alfa, la primera célula es la célula alfa, la segunda es la célula beta, la tercera es la célula sigma, y por último tiene una célula que se llama polipéptido, un polipéptido, célula polipeptídica. ¿Está? Entonces yo digo, bueno, son 4 tipos celulares grandes que yo tengo. Ahora, esos 2 primeros, está la célula alfa y la célula beta, en realidad controlan todo lo que es el metabolismo de los hidratos de carbono. Y ahora, acá simplemente solo aprovechando la imagen que ni hablé de la imagen. Entonces, esto es el duodeno, el páncreas completando todo lo que dijeron ahí. Entonces, el páncreas está siempre adherido tanto en rumiantes como en monogástricos y en la mayoría de las especies que estudiamos realmente, también en aves. Entonces, está siempre adherido tiene una rama fija a la primera porción del intestino delgado, es decir, al duodeno, ¿okay? Y aquí simplemente estirando un pedacito, llevando al microscopio, nosotros podemos observar que hay células que entonces tienen una porción exócrina, formando así como unos adenómeros, parece como una pizza acá, y otras células que forman como una isla también aquí, que forman parte del páncreas endocrino. Y si me concentro al mirar este gráfico aquí, entonces puedo observar que hay diferentes tipos celulares. Ahora sabemos que son 4, ¿está? Aquí simplemente señala señala lo que es el islote de Langerhans, tal vez está señalando un grupo de células, puede ser la alfa, la beta, lo que ustedes quieran, ¿tá? Y siempre, entonces, la característica de una porción endocrina, ¿qué es? ¿Qué es esto que está señalando acá con el puntero? ¿Qué es eso que está ahí en el medio? Vaso sanguíneo. Un vaso sanguíneo, siempre, así como dice Villasanti, un vaso sanguíneo, ¿por qué? Porque las células que están ahí en ese grupete, en ese islote de Langerhans, ellas van a sintetizar, pero su producto directamente va a ser vertido a la sangre, ¿está? Por eso es que siempre hay vasos sanguíneos próximos a una célula endocrina o una glándula endocrina. Ahora es diferente, por ejemplo, si yo miro acá lo que es el exócrino, yo recuerdo que el exócrino precisa abandonar siempre por medio de unos conductos, ¿está? Entonces estos son los conductos pancreáticos. Perfecto, es bien diferente la estructura histológica. Muy bien, ahora vamos a concentrarnos en lo que es la célula beta. Yo digo, bueno, la célula beta es en realidad la encargada dentro del páncreas de sintetizar y de secretar la insulina. Y cuando hablo de la célula alfa es en realidad la encargada de sintetizar la molécula de glucógeno. Entonces yo digo, bueno, listo. Entonces la célula alfa es la encargada de sintetizar el glucagón. Esta es una hormona. Recuerden que estamos hablando de una glándula endocrina. Entonces, la insulina es una hormona, el glucagón es otra hormona. Funcionalmente, las dos son antagónicas, es decir, la insulina se dedica a la reducción del azúcar circulando, es decir, a la glucemia, tenemos que tener menores niveles de glucemia circulando. Cuando yo hablo de glucagón, el glucagón lo que quiere hacer lo contrario a la insulina, lo que quiere es aumentar los niveles de glucosa en sangre. Entonces siempre son inversamente proporcionales los efectos. Cuando yo hablo, bueno, y si recordábamos, la insulina, ¿cómo sale del organismo? O sea, ella es sintetizada
en el interior de la célula beta, en el páncreas. Y el propio estímulo para que esa molécula pueda ser sintetizada es la glucosa. Entonces, si nos fijamos aquí, a nivel de lo que es el citoplasma, vamos a fijar acá, esto es entonces una célula beta, esto sería el citoplasma, tenemos la membrana y esa membrana tiene unos receptores. Estos receptores reciben el nombre de GLUT2, ¿está? Tengo ahí, creo que en otro gráfico. Entonces, GLUT, así, G-L-U-T, ioncito 2. Entonces, el GLUT2 es una molécula, es un agregado proteico transmembrana, son receptores de membrana exclusivos de los islotes de Langerhans, exclusivos de las células beta en el páncreas. Ahora, este GLUT2 en realidad es un receptor específico para la molécula de glucosa que está llegando por sangre a esa célula. Cuando esta glucosa se une a este GLUT2, inmediatamente en el interior de la célula, el acople TRAC que experimenta esa glucosa con ese receptor va a ocasionar una respuesta, una cascada de respuestas intracelulares que finalmente van a crear un estímulo a nivel nuclear que va a ser transmitido como un aumento en la síntesis de proteínas. Cuando yo hablo específicamente de la insulina claro que es sintetizada, la preforma es sintetizada por los ribosomas, pero ¿qué organela? Y si yo le señalo esto, ¿qué organela era en realidad la que le recibía esas proteínas y le transformaba y todo eso? ¿Qué organela era? Aparte de Golgi. Muy bien, ¿está? Entonces, este gráfico acá, lo que dice Juan, esto es el aparato de Golgi. El aparato de Golgi es en realidad la organela que va a recibir las proteínas que sintetizó el ribosoma. Y en el interior de esas cisternas del aparato de Golgi, entonces se empaquetan, se ensamblan o se acoplan moléculas azucaradas a esa proteína, ¿está? Por eso es que cuando nosotros hablamos de insulina decimos, la insulina es sintetizada, ¿verdad? O secretada por el aparato de Golgi. Pero recuerden ustedes que del aparato de Golgi tuvo que haber venido de otro lugar. ¿Okay? Entonces viene de los ribosomas. Entonces el aparato de Golgi lo que hace es, al momento de que se estimula el acople de la glucosa al GLUT2, se liberan las moléculas de insulina. Solo que las moléculas de insulina, entonces se libera una parte como insulina y otra parte como un polipéptido, ¿ok? Entonces, a ver, es que acá me sale un cuadrito a mí, no sé qué. Ok, simplemente acá. Entonces, esta insulina va a ser liberada de la célula únicamente cuando es estimulada por la glucosa, ¿ok? Entonces, aquí, solamente para entender con otro gráfico. A ver, ay, no les puse el otro. Bueno, pero se entendió lo que es de páncreas, ¿sí? Entonces, en el páncreas, solamente anotar acá, que no les puse, perdón, el nombre del receptor de membrana. Entonces, esa molécula de insulina es liberada cuando existen picos de hiperglucemia, ¿está? Entonces, después de cada alimento, existe una liberación de moléculas de insulina. Ahora, cuando yo me pongo a pensar, digo, vamos a medirle la insulina a este animalito en ayunas. ¿Qué le parece a ustedes? Si en momentos de ayuna, ¿cómo van a estar los niveles de insulina? Bajos. Bajos, siempre, ¿está? Entonces, cuando yo le hago una medición de la insulina al animalito en ayunas, esa insulina tiene que estar baja. Y yo tengo que comparar eso teóricamente, el nivel de azúcar debería estar bajo también. ¿Está? Entonces, yo tengo que siempre tener y acompañar ese raciocinio. Entonces, si tengo menor cantidad de insulina, es porque tengo menor cantidad de azúcar circulando en ese momento en ayunas. ¿Está? Y lo contrario, solamente aprovechando ese ejemplo, lo contrario va a suceder cuando yo hablo de momentos de ayuna. ¿Qué va a pasar con el glucagón? Si yo decía que era lo contrario.
El glucagón lo que quiere es entonces levantar los niveles de azúcar en sangre. Entonces, en un animalito que está en ayunas, ¿los niveles de glucagón van a estar altos o bajos? Altos. Altos, bien, ¿está? Entonces, siempre relacionar eso. Si yo tengo menor cantidad de insulina circulando, es porque tengo probablemente entonces menor cantidad de glucosa circulando y el cuerpo precise glucosa. Entonces, ¿quién va a salir ahí al auxilio de lo que es levantar esos picos de glucemia y ocasionar una hiperglucemia? Va a ser siempre entonces el glucagón. Los niveles de glucagón van a estar altos, correcto. Muy bien. Entonces, esa glucosa, ¿qué pasa? Ingresa dentro de lo que es la célula beta, ¿ok? Se sintetiza la insulina y la insulina es liberada, está saliendo de una glándula endocrina, está saliendo por sangre. Entonces, una vez que está en el torrente sanguíneo, esa molécula va a repartirse a todos los órganos periféricos, ¿ok? Principalmente, los niveles de insulina son predominantemente utilizados por las células musculares esqueléticas, en menor medida por el tejido adiposo, seguido de los demás tejidos. Entonces, cuando yo hago una evaluación de los niveles de insulina, voy a tener siempre mucho nivel de insulina o mucha cantidad biodisponible en la célula muscular esquelética. Bien, entonces yo digo, bueno, entonces, ¿qué es lo que pasa con esa insulina? Esa insulina tiene que llegar hasta la membrana celular de los diversos órganos. Supongamos que este es un músculo, supongamos, ¿tá? Entonces, esta es la membrana celular. Y en la membrana en realidad de las células, que todas las células tienen, en realidad existe un transportador, ¿okay? O un receptor de membrana y tiene dos partes este receptor. Esta parte de arriba nosotros lo denominamos como subunidad alfa, y esta otra, entonces con un dominio más citoplasmático, es la subunidad beta. Entonces yo digo, bueno, tengo alfa y tengo beta, pero tengo siempre 2 alfa y 2 beta. Entonces, el receptor de los tejidos periféricos para la insulina está formado por 4 dominios, siendo 2 dominios alfa extracitoplasmáticos y 2 dominios beta intracitoplasmáticos. ¿Okay? Ahora, ¿por qué es importante eso? Porque la insulina entonces va a acoplarse a ese dominio extracitoplasmático. Una vez que se acopla, y antes de avanzar les digo, este receptor recibe el nombre de GLUT4. Acá está el nombre, GLUT4. Cuando hablo de GLUT2 es solamente del páncreas, ¿ok? Entonces, este receptor de insulina se acopla acá y se une a la insulina, y una vez que se produce esa insulina comienza una vía de señalización intracitoplasmática, ¿ok? Entonces empieza lo que nosotros decimos una activación de las tirosinas. Con esas tirosinas una cascada enorme de reacciones intracitoplasmáticas es producida. Y finalmente, ¿en qué se traduce todo eso? Se traduce en que se abren unos canales aquí dependientes de calcio, y esa glucosa puede ingresar al interior de la célula. Es decir, yo tengo que tener la activación del GLUT4 con unión de la insulina para que esa unión en ese dominio extracitoplasmático pueda dominarle a la porción citoplasmática. Esto es un canal, chicos. Entonces, ese canal, una vez que se activa, es ATP dependiente, necesita energía, entonces se abre y establece que al lado, está separado, tengamos otro receptor, otro canal dependiente de calcio que se abre. Entonces se abre así como una compuertita y la glucosa ingresa al interior de las células. Ya en el interior de las células, entonces se produce todo lo que veníamos hablando al comienzo de la clase. Esa glucosa puede aumentar los niveles de glucosa directamente. El metabolismo de la glucosa puede incluir un aumento de componentes o la formación de nuevos componentes azucarados, como en la glucogenogénesis, es decir, que va a formarse una molécula de glucógeno, glucogenogénesis. Entonces yo, bueno, se va a formar, si yo ya uno o dos moléculas de glucosa ya tengo un glucógeno, entonces puede quedarse ahí almacenado.
O dice la célula, no, yo necesito ahora, quiero azúcar, necesito, o sea, es decir, la célula necesita energía. Entonces, supongamos que se necesita energía, entonces se necesita glucólisis, ¿está? O obviamente lo que va a suceder, si yo tengo una biodisponibilidad mayor de glucosa en el interior de las células, la gluconeogénesis va a estar reducida. ¿Por qué? Por lo que me decían hace rato y creo que respondió una compañera, la gluconeogénesis entonces en realidad es cuando se va a formar azúcar a partir de moléculas que no son carbohidratadas. Entonces yo no tengo por qué tener ahí un proceso de gluconeogénesis activado, ¿tá? Entonces recordar, este circuito es súper importante, recordar que sí o sí necesito que esa insulina haya salido de la célula beta, ¿ok? Y que es la propia glucosa en la célula beta la que le está estimulando, ¿ok? Una vez que se activó, se liberó la insulina en sangre, llega a todos los tejidos periféricos, principalmente el que mayor va a precisar siempre, número 1, músculo esquelético, seguido de tejido adiposo, las neuronas también que precisan azúcar, y los demás tejidos, lógico, pero en menor medida, ¿ok? Muy bien. Recordar que todo esto es energía dependiente, no son procesos pasivos, todo precisa ATP, por lo tanto la célula precisa estar en un equilibrio energético, ¿no? Y no se olviden que es un canal de calcio. Muy bien, entonces acá es simplemente otro ejemplo a lo que sería el efecto. Entonces, cuando, ya sabemos, a ver si me dicen cómo se llamaba este receptor. Si yo estoy hablando de un... Ay, ahí ya está. Pensé que no estaba acá, no le veía. Este receptor entonces se llama GLUT4, ¿está? Y supongamos que estas pelotitas de aquí son redonditas, son la glucosa. Entonces una vez que se acople en realidad aquí, la insulina siempre van a tener entonces una molécula tetramérica, tetra por 4, ¿está? Entonces 2 subunidades alfa, 2 subunidades beta. Acá nomás no se quedó así, es esquemático, chicos, esto hicimos nosotros nomás, ¿tá? Entonces ahí, cuando la insulina se acopla a esos receptores, empieza entonces una activación dentro de la célula y que no solamente va a activar finalmente a la incorporación de la glucosa, sino que también la propia entrada de glucosa en el interior de las células va a activar no solo la glucogenogénesis y la glucólisis, sino que también un montón de otras moléculas señal. Una de ellas inclusive son moléculas mitogénicas. Entonces, muchas veces cuando la glucosa entra dentro de una célula, en algunas células eso es interpretado con una actividad mitógena. Entonces la célula puede inclusive empezar a sintetizar ADN, comienza a sintetizar proteína, es decir, comienza la activación de una cascada de eventos que finalmente concluyen con una mitosis, ¿no? Muy bien. Tranquilo hasta acá, ¿se entendió? ¿Alguna pregunta? Me preguntan, chicos, si no quedó algo claro. Doctora, una Te cosita escucho. Ara. que quiero confirmar. Entonces, el GLUT2 es solo específico del páncreas, ¿verdad? Sí, así mismo. Y el GLUT4 sería en el resto del organismo. Así mismo. Son los números que se le dan para diferenciarle justamente. Y cuando empecemos a hablar ahora, si bien, por ejemplo, bien la pregunta ahora, porque cuando en medicina veterinaria, infelizmente todavía en nuestro país, nosotros no tenemos detectores moleculares de trastornos de receptores, pero por ejemplo en humanos eso se sabe, entonces se sabe cuando una persona, y vamos a hablar ahora, cuando hablamos de diabetes, entonces digo, la diabetes se caracteriza porque hay una alteración en los niveles de glucosa. Entonces yo tengo que saber si el nivel elevado de glucosa en esa persona es realmente por un defecto de cuál receptor, si es el GLUT1, el GLUT2 o el GLUT4, ¿tá? Yo preciso diferenciar eso. Y esas son técnicas de diagnóstico, ¿tá? Está súper pertinente la aclaración, ¿tá? ¿Alguna otra duda? Bueno, ¿okay? Entonces seguimos. Entonces la pregunta acá es, y es ahí arriba, descenso absoluto relativo de la insulina. Entonces ustedes pueden decirme, y vamos a pensar un poco, si yo pienso, si la insulina era aquella hormona que precisaba salir del páncreas, entonces tiene que tener un nivel adecuado cuando es estimulada por una molécula de insulina.
perdón, por una molécula de glucosa. Por eso es que después, inmediatamente después de comer, cuando se absorbe ese azúcar está disponible en forma de glucosa y esa glucosa llega al páncreas y ahí comienza la síntesis y la liberación de insulina, ¿ok? Entonces yo digo, ¿qué pasaría si hay menor cantidad de insulina entonces circulando? ¿Qué va a pasar con el azúcar? Va a estar alta. Aumentar. Va a estar alta, dice Ale, dice Juan. ¿Por qué? Porque yo me concentro, por ejemplo, en este gráfico. Si yo no tengo esto disponible, supongamos que yo tengo menor nivel de insulina disponible, entonces esta molécula receptora, ¿verdad?, que estaba acá, formada por estas 4 subunidades, esto está inactivo y sí o sí se necesita para activar este canal de ingreso de glucosa, yo necesito que esto esté presente. Supongamos que yo tengo menor cantidad de insulina, como dice el título ahí. Entonces, esta molécula va a estar circulando, ella no va a entrar dentro de la célula. Entonces, yo voy a tener niveles de glucosa aumentados, pero ¿en dónde? En la sangre. Entonces, yo tengo, ante una reducción de la presencia o reducción circulante de insulina, yo tengo valores superiores en glucemia. Eso se conoce como hiperglucemia. El IA en realidad indica que la glucosa está en la sangre, ¿tá? Entonces, obviamente que eso es un efecto patogénico. Y yo me pongo y de vuelta digo, bueno, a ver, si yo tengo mayor cantidad de glucosa, ¿a ustedes les parece que la célula precisa glucosa, sí o no? ¿Precisa energía, sí o no? Las células, de forma general. Sí, por supuesto. Por supuesto que sí, ¿verdad? Entonces, todas las células van a precisar azúcar. Entonces, ¿qué hace la pobre célula? Ella tiene que encontrar la manera, si no está recibiendo azúcar, entonces ella tiene que encontrar en el interior de su maquinaria metabólica la manera de poder suplir entonces la obtención de energía. Entonces va a ocasionar un montón de procesos que vamos a ir viendo ahora. Es una cascada de eventos. Ahora, cuando nosotros comenzamos hablando del primer trastorno, entonces tal vez el más común dentro de lo que es, no el más común, son 2 en realidad, pero hablamos de este primero, hablamos de la diabetes. La diabetes está catalogada como una serie de trastornos, no está catalogada como una enfermedad como tal, está catalogada como una serie de trastornos caracterizados por poliuria, polidipsia. Es un trastorno crónico del metabolismo, tanto de carbohidratos, de proteínas y de lípidos, y después vamos a ir entendiendo por qué. Entonces, cuando yo digo diabetes, y siempre tratamos, parece, o porque, no sé, usted, a mí siempre cuando, antes de hablar de ustedes, yo hablaba de diabetes, parece que siempre es el azúcar nomás el afectado. Y en la mayoría de las veces lo es, pero no siempre. ¿Por qué? Importante entender que cuando hablo de diabetes, yo tengo que tener una condición, ¿verdad?, que se caracteriza, sí, con un metabolismo alterado de carbohidratos, proteínas y lípidos, que cursa sobre todo con poliuria y polidipsia. Poliuria es el término que se refiere a la mayor descarga de orina, es decir, el animalito hace pis muchas veces, ¿está? Entonces yo tengo un aumento que es poliuria de la micción, ¿sí? Y polidipsia, a medida que ese animalito pierde, entonces o va perdiendo gran cantidad de líquido por la orina, precisa entonces tomar mucha agua. Entonces polidipsia es el término que indica una mayor ingesta de agua, ¿está? Por ese animalito. Ahora, híjole, y ahí decimos, ¿y cómo que tiene que ver la diabetes? Y bueno, vamos a entender eso, ¿está? Entonces, por eso dividimos para el estudio a la diabetes mellitus, ¿está? Y a la diabetes insípida, ¿está? Que tienen completamente súper diferentes son los mecanismos de producción de ambos tipos de diabetes, ¿está? Lo cierto y concreto es que la característica que es similar en ambos tipos de diabetes es la poliuria y la polidipsia, ¿no? Muy bien. Y dentro de lo que es diabetes mellitus vamos a ver una tipo 1 y tipo 2. Ciertamente, cuando hablamos de la diabetes mellitus, estamos hablando de que sí está alterada, entonces, la vía de metabolismo de la glucosa. Entonces yo digo, bueno, la diabetes mellitus es definida como un trastorno
o un trastorno, en realidad, un trastorno que finalmente radica o está conformada por niveles de glucosa superiores, siempre está con picos de glucosa elevados, conocido como hiperglucemia. Entonces, yo puedo tener una insulinopenia absoluta o relativa. Entonces, la característica de la diabetes mellitus, además de que cursa con una poliuria y una polidipsia, es que tengo niveles de hiperglucemia constantes debido a una insulinopenia absoluta o relativa. Es decir, yo tengo menor cantidad de insulina circulando. ¿Ok? ¿Y por qué identificamos tipo 1 y tipo 2? La diabetes mellitus tipo 1 es aquella insulino dependiente. Entonces quiere decir que no existe insulina en ese individuo o los niveles son demasiado bajos. ¿Está? Entonces el animalito o las personas precisan entonces constantemente inyectarse insulina. ¿Ok? Entonces, ¿cuál es el problema? Si yo sé que la disponibilidad de la insulina es menor, me pregunto directamente de dónde viene la insulina. Entonces, la insulina viene de las células beta. Es decir, que en este tipo de diabetes, en esta diabetes mellitus tipo 1, existe una pérdida o una destrucción de las células beta. Entonces, yo tengo menor número de células beta encargadas de la síntesis de insulina, ¿ok? Entonces, estas células, sí, tal vez la insulina no era el problema, o sea, la molécula en sí no era el problema. Lo que era el problema es que, o lo que es el problema es que en realidad yo tengo menor cantidad de insulina disponible porque tengo menor número de células, ¿está? Y es una característica que solemos ver bastante en caninos que han sufrido una pancreatitis. Entonces, cuando han tenido un proceso inflamatorio en el páncreas o tumores en el páncreas, metástasis en el páncreas, el propio proceso inflamatorio o el propio proceso metastásico ocasiona una destrucción en esas células beta y obviamente que esas células ya no van a poder producir insulina, ¿está? Esa es la tipo 1. Entonces el problema, ustedes concéntrense en que el problema es la célula beta. Cuando hablo de la diabetes mellitus tipo 2, el problema no es la insulina ni no es la célula beta. El problema es que yo tengo una falta de unión de esa insulina a qué receptor, por ejemplo. El receptor de la célula que le tienen que... al que le tienen que recibir a la insulina. GLUT4. GLUT4, ahí está. Entonces es el GLUT4, así como dice Juan, es el que va a recibirle a esa célula. Entonces sale la insulina, ¿está? Pero la insulina puede salir mal conformada, ¿está? Entonces yo puedo tener sí una disfunción de la célula beta, es decir, la molécula de insulina tiene que salir bien formadita, divinamente del aparato de Golgi y ¡pop!, ser eliminada. Ahora, yo puedo tener una alteración estructural y química en esa insulina, ¿está? Esa es una opción. Otra opción es que esa molécula puede ser liberada de forma adecuada, correcta, y una vez que sale, entonces tiene que ir a unirse al GLUT4, decía Juan. Y si el receptor, ¿qué pasa? Si esa molécula tetramérica en realidad le falta una cabecita, por ejemplo, un dominio extracitoplasmático, supongamos, ¿está? Obviamente tiene una conformación errada. Entonces, tampoco va a poder actuar como una molécula para poder, o como una activación. La activación no va a suceder para que se abran los canales de glucosa. Entonces la glucosa va a estar circulando todo el tiempo. José, tenés el micrófono prendido. ¿Querés preguntar algo? Disculpe, doctora, se me formó. Dale, tranquilo. Igual puede preguntar ahí. Ok, se entiende entonces. Cuando hablamos, entonces volvemos a reiterar. Cuando hablamos de la diabetes mellitus, entonces me estoy refiriendo a un trastorno caracterizado por hiperglucemia, en la cual existe una reducción absoluta o relativa de los niveles de insulina. ¿Okay? Identificándose dos tipos de diabetes mellitus. La tipo 1, caracterizada por destrucción o pérdida de las células beta, y la diabetes tipo 2,
en la cual existe una insulinoresistencia por alteración del receptor en los órganos periféricos o por mal ensamblado o anomalía de las células, de la molécula de insulina en realidad, que eso es a partir de la disfunción de las células beta. ¿Ok? Doctora, una pregunta. Hola, sí, Ale. En los dos casos, o sea, los dos son insulinodependientes. Los dos son, no necesariamente. Cuando, en humanos, y bien la pregunta, cuando hablamos de humanos, en veterinaria no hay, que yo sepa acá en el país por lo menos no hay tanto eso. Cuando supongamos que la activación, supongamos que la molécula de insulina no es el problema, sino que es el receptor, ¿está? Entonces, esa persona, por más de que se inyecte montones y montones de insulina, ¿cuál va a ser? Si se inyecta insulina, el problema es el receptor. Entonces, lo que se ha creado en medicina humana son sustancias que son parecidas o con efectos similares a la insulina, pero que no se acoplan a la CLUT2. Entonces, hay un receptor que se llama sulfinilurea. Si leen, después les voy a pasar el capítulo de lo que es diabetes. La sulfinilurea tiene un receptor, entonces, bien parecido a lo que es el receptor de la insulina. Y está muy al lado. Entonces, si yo ya sé que el receptor de insulina está alterado, ni por más insulina que le ponga a esa persona va a funcionar. Entonces, se adaptó otra molécula y fue sintetizada de forma... fue sintetizada en laboratorio, una molécula que se parece a la insulina, que no es la insulina, que tiene efectos similares, pero que se une a otro receptor. Entonces, cuando yo hablo de insulino dependiente, tengo que ver el caso, tengo que ver. Insulino dependiente va a ser toda aquella persona en donde la síntesis de insulina esté alterada, pero que los receptores periféricos están adecuados. En ese caso va a ser insulino dependiente, pero no en todos los casos. ¿Está? No sé si se entendió, Ale. ¿Se entendió, chicos? Sí, gracias, doctora. Ok, entonces, insulino dependiente, por eso cuando le puse acá, opa, también enojado este PowerPoint, no sé qué mover. Acá. Entonces acá, por ejemplo, cuando digo insulino dependiente, generalmente va a ser entonces la tipo 1, ¿sí? Porque yo puedo suministrando la insulina a esa persona, entonces prescribiendo cabe dentro de lo que es la solución del problema acá. Pero ¿qué pasa? En la insulino independiente, ¿verdad? O insulino no dependiente, entonces voy a tener ya problemas con los receptores, ¿verdad? Y acá nosotros no nos adentramos tanto y no hablamos, pero en humanos está súper bien estudiado, que en realidad yo puedo tener, si yo les muestro, solamente aprovechando la pregunta ya que estamos, yo puedo tener, por ejemplo, esa persona está divina, súper bien, está, o el animalito tiene niveles de insulina bien, los receptores súper bien, pero ¿cuál es el problema? Intracelularmente existen alteraciones y enfermedades autoinmunes que cursan con defectos enzimáticos. Entonces, si yo tengo un defecto enzimático a este nivel, toda esta cascada de reacciones no va a abrir esta ventanita. Y es súper triste, ¿verdad? Por eso es que la muerte en caso de diabetes es tan exacerbada, porque innumerables causas pueden ocasionar estos niveles de glucosa elevados. Entonces, nosotros nos concentramos en lo que es más común en veterinaria, o en la insulina o el receptor, pero no tengo que olvidarme de que en realidad existe una maquinaria intracitoplasmática súper importante también para que esto se produzca. ¿Ah? Muy bien. Muy bien. Entonces acá, ¿cómo estamos de tiempo? Vamos a un recreíto. ¿Estamos bien todavía, sí? ¿O están cansados? ¿Estamos bien? En silencio me responden. Estamos bien, pero Todo bien. si querés continuar nomás no hay problema. No, yo pensaba seguir un poquitito hasta las 10 por ahí, después damos un recreíto y volvemos atrás, ¿sí? Pero vamos a ver esta parte, ¿sí? Esto es más divertido porque acá, cuando yo digo, ay, a ver si, opa, ay, qué macana, pensé que les puse, ahí está, vamos a ver, le puse para arrancar y para ir pensando juntos. Vamos a pensar así, en la fisiopatogenia de todo este cuadro. Un cuadro de diabetes.
Una persona diabética, un animalito diabético, va a cursar con disminución de insulina. Por lo tanto, yo tengo, ¿qué va a pasar con el azúcar? ¿Va a estar alta, va a estar baja? Joel, ¿va a estar qué la glucosa? Baja, dice Joel, pero mira Joel, si vos tenés menor cantidad de insulina, quiere decir que esa insulina no se pega a las células, ¿sí? Entonces, si yo tengo menor cantidad de insulina en ese animalito, ¿qué va a pasar con la glucosa? La glucosa va a subir, exactamente, porque es la insulina finalmente la que se necesita para que la glucosa pueda entrar dentro de la célula. ¿Tá? Entonces, ahora yo estoy teniendo a este nivel, y si quiero anotar acá, tengo hiperglucemia. ¿Tá? Entonces, la glucosa no está disponible para la célula, no le entró, no está disponible. Entonces, va a disminuir la utilización de glucosa. Si a partir de la glucosa nosotros pensábamos que podíamos sintetizar ácidos grasos, podíamos sintetizar otro tipo de moléculas en la gluconeogénesis, por ejemplo, entonces nada de eso va a suceder. Entonces yo voy a tener una disminución en la utilización de glucosa, aminoácidos y de ácidos grasos por los tejidos. Y lo que yo preguntaba hace rato y que Daniel respondió, es claramente que las células van a precisar energía, ellos necesitan de algún lado quitar y no están teniendo glucosa. Entonces, ¿qué va a suceder? Primero, el cuerpo va a tratar de obtener energía donde ya tenía guardadita, estaba guardadita ahí. Entonces va a comenzar la producción hepática de glucosa, pero yo puedo empezar a desdoblar la molécula de glucógeno. Entonces, si yo empiezo taca, a partir de la molécula de glucógeno, ese glucógeno entonces ahora va a estar biodisponible en forma de moléculas de glucosa. Y ahí puede liberarse, tal vez con suerte, a veces sí, a veces no, utilizar entonces inicialmente en esa propia célula y eventualmente traspolarla a otras células, si es que puede utilizarla. ¿tá? Ahora, voy a tener claro que cuadro, ay, yo les iba a preguntar, no. Ahí está, ahí se trancó. Entonces, coincidimos todos que yo voy a tener entonces niveles altos de glucemia, ¿tá? Tan altos, tengo menor cantidad de insulina. Ahora, esa glucosa se va por sangre, ya está paseándose por sangre, ¿tá? Y recordamos que 75% de todo el flujo sanguíneo tiene que sí o sí pasar por los riñones. Entonces, ¿qué es lo que pasa en el riñón? En el riñón viene la molécula de glucosa, es filtrada y cae en la cápsula de Bowman, en el espacio glomerular. Entonces aumenta la filtración glomerular de glucosa. Una parte de la glucosa se absorbe. Entonces yo digo, reabsorción tubular renal. O sea, que yo tengo mucha cantidad de glucosa ahora circulando. ¿Por qué tengo mucha cantidad? Porque una parte luego ya no podía entrar porque ya no tenía glucosa. Otra parte está aumentando porque el propio tejido está liberando glucosa para poder intentar solucionar el problema. Entonces yo tengo niveles de glucosa muy altos en ese momento. Ahora, ¿qué más les parece a ustedes que va a suceder? ¿Será que una parte también, y estamos hablando de polidipsia y poliuria, recuerden eso, no se olviden de eso? ¿Qué va a pasar con, será que todo se reabsorbe en el riñón o una parte va a caer en el filtrado? ¿Qué les parece a ustedes? No importa, calle, chutar y decir, a ver qué pensamos. ¿Qué cae? ¿Cae en dónde ¿Una soy? parte? ¿Sí? ¿Dónde cae el sol? ¿Cae de un precipicio? ¿Cae de la cancha de fútbol, de las gradas? ¿Cae de dónde? Doctora, ¿Qué pasó, Ale? No escuché. que una parte sí cae en el filtrado. Bien, entonces una parte va a caer en el filtrado, ¿verdad? Una primera parte va a ser reabsorbida en el túbulo contorneado proximal de los riñones y otra parte va a seguir hasta llegar a lo que es la orina. Entonces, ¿qué pasa con esa molécula de glucosa? La molécula de glucosa es una molécula higroscópica, es como la molécula de la hierba, ¿tá? Donde nosotros ponemos la hierba y esa molécula se agranda. ¿Por qué? Porque incorpora agua. Entonces, la molécula de glucosa incorpora gran cantidad de agua, por lo tanto, arrastra gran cantidad de agua. Y ese animalito, además de que tiene entonces glucosa ahora disponible, va
va a incorporar moléculas de agua y va estirando agua. Entonces el animal comienza o puede experimentar un proceso de deshidratación. ¿Está? Por eso que nosotros podemos poner azúcar y revolver en la leche o revolver en un jugo y eso se incorpora o se disuelve. ¿Por qué? Porque las moléculas de agua en realidad se incorporaron dentro de esa molécula de azúcar. ¿Está? Entonces, a ver, si yo tengo un aumento en lo que dice la compañera ahí, entonces yo voy a tener mayor cantidad de azúcar en ese momento, que puede estar una parte reabsorbida y otra parte que va a terminar siendo parte de la orina. ¿Está? Entonces yo en ese momento le hago un análisis al perrito, veo la orina, digo, híjole, los niveles de glucosa están tremendamente elevados. Entonces el cuadro se conoce como glucosuria. Entonces tengo gran cantidad de azúcar disponible. Y con eso, reconociendo que la molécula de azúcar es una molécula higroscópica, voy a tener entonces una diuresis osmótica. Cuando hablo de diuresis osmótica, me estoy refiriendo a que el animal está haciendo deposiciones de orina, pero con gran cantidad de agua. Entonces, el agua presente en esa orina no fue realmente un proceso ya fisiológico, sino que ya es patológico. ¿Por qué? Porque el azúcar que está presente en ese momento está arrastrando entonces moléculas de agua. ¿Okay? ¿Y qué va a pasar con ese animalito? Ese animal está haciendo mucho pis con mucha agua y tiene mucha sed. Entonces toma mucha agua. Entonces, cuando yo digo, bueno, existe glucosuria, existe una diuresis osmótica, existen deposiciones frecuentes y con gran cantidad de agua en esa orina, eso se conoce como poliuria. Entonces, el animal hace pis muchas veces, ¿está? Y lógicamente, si ese animalito está haciendo pis muchas veces, entonces va a cursar con una polidipsia compensatoria. Entonces, toma mucha agua. ¿Por qué? Por todo este proceso a la inversa que estamos describiendo. Entonces, un animalito que está con diabetes tipo 1, siempre va a tomar mucha agua. Entonces, para aquellos que vayan a hacer clínica de pequeños animales, siempre estén atentos. Y viene el dueño y lo primero que te dice el dueño es, vos sabés, doctora, que toma demasiada cantidad de agua. Y yo no sé, toma mucha cantidad de agua, come y no engorda, doctora. ¿Y por qué no engorda ese pobre animalito? Porque en realidad la vía metabólica en realidad no está almacenando glucosa. Lo que está haciendo es tratando de que los tejidos periféricos utilicen todas las otras reservas, ¿ok? Y finalmente ese animalito lo que come, más o menos que está eliminando tal cual. Entonces, ¿se entiende esto? Doctora, ¿Sí? el significado de glucosuria no me quedó tan claro. Muy bien. Cuando nosotros ven esta palabra acá que dice uria, o sea, el sufijo, cuando decimos uria, siempre acuérdense que es orina, viene de orina. Entonces, todo lo que nosotros pongamos antes de esa palabra quiere decir que está en orina. Entonces, por ejemplo, hematuria, glucosuria. Entonces, recuerda, gluco viene de azúcar. Entonces, glucosuria sería la presencia de mayor cantidad de azúcar o de glucosa en orina. ¿Está? Entonces, poliuria, por ejemplo, acá el término, solo completando lo que dice la compañera. Si yo digo uria, entonces poli, ¿qué quiere decir? Múltiples. Entonces yo digo, poliuria representa o es el término que indica mayor frecuencia o una frecuencia aumentada en la micción. ¿Está? Entonces, respondiendo que siempre yo me enredo más de lo que tengo que responder, glucosuria indica o el término que define la presencia de moléculas de glucosa en orina. Y eso no es normal, completando, ¿está? Entonces, la orina, cuando hacemos un análisis físico-químico de orina, jamás yo tengo que encontrar azúcar. No es normal, ¿ok? ¿Se entendió? Entonces, el término solamente uria o el sufijo, entonces es orina. Por eso pueden ustedes transpolar eso cuando hacemos hematuria, es indicativo que hay sangre en orina. A ver, ¿qué puede ser? Otro... a ver, me acuerdo solo de hematuria, ahora se me quedé en blanco, ¿sí? Hematuria, proteinuria, por ejemplo, es cuando hay proteína en orina, en síntesis, ¿sí? Y lo mismo hacemos cuando traspolamos, cuando hacemos IA, por ejemplo, es glucemia, ¿está?
anemia. Entonces el IA representa siempre el sufijo para definir el componente sanguíneo o la sangre. Muy bien, entonces si yo entiendo este circuito y sigue avanzando, el perro todavía no muere ni nada, entonces ¿qué va a suceder? Yo tengo una reducción de insulina, entonces los niveles de glucosa circulando o en sangre están elevados, yo tengo un cuadro de hiperglucemia en ese animalito y ese animal empieza a entonces filtrar, pasa la glucosa por los riñones una parte absorben, motivo por el cual va a seguir aumentando la hiperglucemia. Por otro lado, la glucosa va a experimentar una presencia en orina y con eso un arrastre de agua y una polidipsia o un aumento de las ingestas de agua, ¿está? Compensatorias a esa glucosuria, ¿tá? Entonces, voy a poner acá, ¿qué pasa? Entonces el cuerpo precisa de energía, entonces ya vio que la glucosa no es una vía metabólica que va a poder ser realizada. Entonces va a aumentar la degradación de los ácidos grasos y ahí es que viene el propietario y te dice, doctora, mi perro está súper flaco, toma muchísima agua y come como loco. Entonces vos ya tenés que ir pensando un poquitito, y vos sabés, doctora, y tuvo una histórica hace unos años de una pancreatitis. Entonces, ir hilando siempre, entonces ya de forma práctica, lo que ustedes científicamente van estudiando ya en tercer curso. Una vez que va aumentando la lipólisis, yo digo, bueno, ¿cuál es el efecto de una lipólisis? Es que la molécula del lípido, ¿verdad? Está conformado, ustedes saben, por ácidos grasos, ¿ok? Finalmente, cuando se divide una molécula de grasa, los productos finales van a ser siempre ácidos grasos. Entonces, esa liberación de ácidos grasos libres, ahora que queda disponible, va a tener que entrar en una vía metabólica que se conoce como la vía de beta-oxidación. Estoy segura que esto también ya vieron en bioquímica y en fisiología. Ahora, ¿qué es lo que hace finalmente la beta-oxidación, que es un proceso que se realiza en el interior? A ver si alguien me responde. ¿En qué organela se realiza la beta-oxidación? ¿Mitocondria? Muy bien, Gerardo. ¿Está? Entonces, la beta-oxidación es un proceso metabólico en el cual se incorporan las moléculas de ácidos grasos libres al interior de la mitocondria. Y la mitocondria, en su degradación dentro de lo que es la matriz interna, la mitocondria va a poder liberar entonces moléculas de acetilcoenzima A, ¿okay? Y recordamos que la molécula de acetilcoenzima A puede ser, recuerdan que yo les decía, si yo junto dos moléculas de acetilcoenzima A, yo tengo un acetoacetato, ¿está? O ácido acético también, ¿verdad? Entonces, el acetoacetato, el ácido acético, que es finalmente la molécula que utilizan los rumiantes para energía, es un ácido graso volátil, ¿ok? Solamente que en monogástrico esto se queda como acetoacetato. Eso, en realidad, cuando nosotros tenemos una mayor cantidad de estas moléculas, tenemos la formación de lo que conocemos como cuerpos cetónicos. Los cuerpos cetónicos son utilizados por el organismo en un primer comienzo, pero no se olviden esto, solo en un periodo corto como fuente de energía. ¿Está? Cuando utilizados en forma crónica, ellos son tóxicos, ¿está? Y son neurotóxicos. Entonces el animalito, vos no entendés, te dice el dueño, doctora, él come mucho, es súper flaco, hace pipí, toma muchísima agua, tuvo histórico pancreatitis y ahora está convulsionando. Y no entiendo, doctora, convulsiona. Entonces, en realidad, ¿qué es lo que está sucediendo en ese pobre animalito? Existe un mayor número de cuerpos cetónicos y ese cuerpo cetónico, entonces, biodisponible para la neurona, es tóxico, ¿tá? Actúa como una molécula tóxica. ¿Ah? Muy bien. Si aumentó la lipólisis, y siempre, no se olviden de esto, lo último que utiliza el organismo, lo último de reserva energética, van a ser las proteínas. ¿Tá? Primero va a usar azúcar, después va a usar grasa y después va a usar proteínas. Entonces, cuando aumenta la proteólisis, perdón, que es la última fase entonces de aprovechamiento energético, cuando se van rompiendo las cadenas polipeptídicas, entonces se hace una cadena larga, se va partiendo, se quedan polipeptidos menores y después finalmente lo que se hace es se liberan los aminoácidos. ¿Tá? Los aminoácidos
pueden ser convertidos en glucosa por la ruta de la gluconeogénesis hepática y renal. Ahora yo les pregunto a ustedes, ¿le sirve a este pobre individuo tener glucosa ahora? ¿Sí o no? Si yo tengo menores cantidades de insulina. No. No, doctora. No, Desde el para comienzo nada. ya Entonces es muchísimo peor, está fantástico lo que dicen, es peor. Entonces, ¿pero qué pasó? El cuerpo, en la tentativa de solucionar los problemas, va hasta lo último, intentar de producir glucosa. Tanto así que va a producir glucosa a partir de estos aminoácidos. Yo voy a volver a tener un pico de glucosa alto en la sangre, pero ¿para qué? No sirve. Entonces ahí es cuando sucede la muerte en estos animalitos. Y eso, así mismo es. Muy bien. En ese momento, el individuo, ¿verdad? O todas las señales, el animal está perdiendo peso, ¿verdad? Pero se interpreta, o el organismo dice, precisa energía. Entonces, lo primero que hace es, empieza la ingesta de alimento. Entonces, hay una polifagia. El animal come descontroladamente, pobre, ante la tentativa de incorporar nutrientes, ¿está? Pero todo lo que nosotros comenzábamos al principio de la clase en lo que es anabolismo, está en la formación de moléculas, en ensamblaje, cosas de moléculas del ensamblaje, por ejemplo, de moléculas de glucosa para convertirse en glucógeno. En un cuadro de diabetes sucede todo lo contrario. En un cuadro de diabetes comienza ese anabolismo se va a transformar en un catabolismo. Por eso que vamos a tener una lipólisis, una proteólisis, una fragmentación de moléculas, ¿está? Y el animalito en ese estado de catabolismo tan marcado va a tener una reducción severa o paulatina de peso, va perdiendo peso, pero va siempre comiendo mucho. Entonces, el cuadro para que ustedes se imaginen, el animal come mucho, pierde peso, toma agua, hace mucho pipí, ¿está? Entonces, probablemente ese animalito, lógico que tiene que tener diagnósticos diferenciales, pero ir pensando siempre en una diabetes. Muy bien. Ahora, el problema, cuando yo digo, bueno, en esta diabetes tipo 1, entonces, ¿cuál pudo haber sido el problema? O sea, ¿por qué los islotes, y ahí ya les pregunto yo a ustedes, ¿por qué los islotes pudieron estar, o las células betas pudieron estar alteradas? ¿Cuál pudo haber sido el problema? Por inflamación. O sea, por como dijiste, hepatitis que tuvo el animal. Seguro que hepatitis, Jorge. No sé, Una pancreatitis. ¿Sí, o qué? Yo sé que sabía, ¿verdad? Así mismo, ahí Dani salió al rescate, ¿verdad? Pero es por una pancreatitis. Entonces hay una inflamación del páncreas, como yo le dije hace rato, pueden haber neoplasias, pueden haber un montón de causas, ¿sí? Genética también, ¿verdad? Existen varios casos reportados ya en medicina veterinaria también, en donde el animal ya nace con una mala conformación en ese órgano, ¿está? Entonces atrofia, no atrofia, en realidad hipoplasia pancreática. Entonces son trastornos que ya son genéticos, el animal nació con eso y no existe una cura para eso, ¿no? Infecciones, lógico, pancreatitis de cualquier tipo, pudiendo ser las mismas infecciosas o no, ¿verdad? Pueden ser cuadros de obesidad, se han visto que también van relacionados con lo que es la diabetes mellitus, ¿ok? Drogas que pueden alterar también el parénquima pancreático. Amiloidosis es un trastorno proteico que vamos a ir viendo, no sé si conmigo, con la doctora Paola. Todo lo que es, entonces, es una alteración en el ensamblado de las proteínas, vamos a ir relacionándolas después, ¿sí? Enfermedades recurrentes, como por ejemplo yo les dije cuando hablamos de neoplasias, por ejemplo, cuadros neoplásicos. Un tumor mamario pudo haber hecho metástasis en páncreas, por ejemplo, ¿está? Y el lugar que era ocupado por las células las células beta, en realidad en ese momento está siendo ocupado por una célula neoplásica. Y ustedes saben que las células neoplásicas no respetan lugar, no respetan tiempo, no respetan nada. Ellas solamente entran en mitosis descontrolada sin importarles lo que haya alrededor. Entonces pueden causar una necrosis y una destrucción completa de esas células beta. Está ahí unas pancreatitis inmunomediadas que son
cuadros finalmente inflamatorios, pero no infecciosos, son más bien autoinmunes. Muy bien. Entonces acá simplemente este es un ejemplo. Fíjese, Doctora, te hago una Hola. consulta. te escucho. ¿No puede ser por virus también que se derive después una diabetes? Virus, cuando hablamos de virus, virus que causen directamente una pancreatitis que yo haya estudiado, no hay, ¿verdad? Por ejemplo, cuando hablamos de, qué sé yo, herpes virus o adenovirus, los herpes y los adenos, sobre todo el adenovirus tipo 1 y el herpes virus canino, por ejemplo, ellos van a causar alteraciones hepáticas. Y a partir de que yo tengo una alteración hepática con disminución de la maquinaria enzimática y todo eso, finalmente puede alterar el páncreas. Pero el virus como agente etiológico primario de alteración pancreática, que yo sepa, no sé quién preguntó, Ale, que yo sepa no hay, ¿verdad? A no ser que vos tenés alguno en mente, algún virus que causa pancreatitis. No, porque leí nomás un artículo que es del COVID, que Ajá, se está estudiando que mucha gente que tuvo COVID después de unos meses se vuelve así diabética. Y espectacular. dicen que es por eso. Yo lo que leí, es bien interesante traer todas estas informaciones, sobre todo nuevas. Yo lo que leí es que cuando se produce una respuesta, ¿cuál es la respuesta del COVID? En línea general, ¿verdad? Vamos a hablar de lo que es patología en forma general. Cuando un agente infeccioso ingresa al organismo, el organismo tiene la capacidad de ser estimulado inmunológicamente. Es decir, ese organismo, supongamos el virus, vamos a poner el ejemplo del virus. El virus lo que hace es captado, ¿verdad? El virus tiene que entrar dentro de una célula. Puede ser, y siempre entra dentro de una célula de alta división mitótica, porque eso es lo que busca el virus. El virus busca entrar en el interior de una célula que ella pueda dividirse descontroladamente, porque el virus para persistir en el organismo precisa entonces estar replicándose constantemente. ¿Tá? Entonces yo digo, bueno, generalmente los virus ingresan dentro de células epiteliales o dentro de linfocitos. Una vez que ingresan dentro de esas células, supongamos los linfocitos, esa propia célula va a crear un mecanismo de respuesta guiada por otras células. Entonces dice, bueno, yo soy un linfocito, a mí me colonizó el virus, pero yo le llamo a toditos mis socios para que combatan el virus. Eso es lo que sucede. Entonces, en ese mecanismo inmunitario de proliferación linfocítica, esos linfocitos empiezan, número uno, a depositarse en diferentes órganos y número dos, a comenzar la síntesis de factores proinflamatorios. Entonces, una inflamación constante, todo el tiempo hay inflamación. Y esos componentes proinflamatorios son denominados inmunocomplejos. Esos inmunocomplejos van a poder ponerse en diferentes órganos. Entonces, un parénquima pancreático que estaba divino, que tenía su páncreas exócrino, su porción endocrina, estaba histológicamente bien conformado. De repente empieza a recibir linfocitos y otra vez esos linfocitos desencadenando mayor cantidad de células inflamatorias y mayor depósito de inmunocomplejos. Entonces yo tengo una alteración al parénquima o una alteración en la arquitectura de ese órgano a consecuencia de mayor aflujo de células inflamatorias. Entonces, la lesión como tal no es así del virus, es decir, no es que el virus entró en el islote o el virus entró en el páncreas, sino que se creó una respuesta inflamatoria. Entonces, yo creo que tiene más por ahí viene la cuestión y no había, o sea, que no había relacionado con diabetes, sí con otras patologías, pero tiene todo sentido. Entonces, el depósito de inmunocomplejos o el depósito de mayor cantidad de células inflamatorias en un órgano lógico que va a cursar o que va a entrar dentro de lo que es este ítem, pancreatitis inmunomediada. ¿Por qué inmunomediada? Porque en realidad es gobernada por una respuesta inflamatoria. Es bien interesante, pero creo que sí, que puede tener relación entonces con COVID. No había, leí más otras cositas, pero tenés mucha razón. Pero se entiende, entonces dentro de lo que es la respuesta inflamatoria a cualquier agente etiológico, en este caso viral, va a cursar con mayor inflamación siempre. ¿Tá? Entonces si esa inflamación no es controlada, lógico que va a alterar el lugar donde se asienten esas células.
Bien, entonces este es un caso, esta foto fue nuestra del laboratorio en la facultad. Era un canino, fíjense acá. Entonces esto es el estómago, este es el duodeno y acá tendría que estar el páncreas. Entonces ese animalito era súper flaquito, pero tenía grasa y no entendíamos qué es lo que pasaba. Entonces esto es una atrofia pancreática y en realidad este animal estuvo con una pancreatitis, eso se fibrosó y ese páncreas quedó reducido de tamaño muy pequeñito y muy firme. Y desarrolló diabetes y murió. Ahora, las complicaciones son las siguientes, aparte de todo lo que ya hemos visto. Entonces, las complicaciones, si yo les pregunto a ustedes, yo digo, bueno, el animal está teniendo mayores niveles de azúcar en sangre. Y ese azúcar otra vez va a terminar en pis. Ahora, la molécula de azúcar incorpora mucha cantidad de agua. Entonces, ¿qué les parece a ustedes que va a causar en los diferentes órganos si está llevando más cantidad de agua? Deshidratación. Deshidratación, número 1. Número 2. Bien, deshidratación es 1. ¿Alguna vez vieron un perrito con cataratas, una persona con cataratas? ¿Cómo se le queda el ojito? Medio blanco, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, una complicación grande de la diabetes son las cataratas, ¿sí? Acá simplemente voy a enumerarle algunas, pero voy a mostrarle este gráfico, ¿sí? Entonces, una catarata, ¿por qué? Porque la molécula de glucosa, como les dije, entonces circula en sangre. Y cuando nosotros vemos esta opacidad, la opacidad en realidad corresponde al cristalino. El cristalino, cuando nosotros estudiamos, es como una cebolla. Entonces, tal cual como una cebolla. ¿Por qué? Porque las células se disponen siempre así como unas capas. Entonces, cuando esa estructura se llena de agua, es como que la cebolla o las capas empiezan a separarse. Y macroscópicamente nosotros evidenciamos esa separación, ¿verdad? O ese edema de cristalino, evidenciamos con una opacidad o con una coloración blanquecina. Entonces, las cataratas en realidad que vemos en los animales diabéticos suceden a consecuencia de el mayor arrastre de agua al interior de las células del cristalino. Entonces, es una complicación bastante frecuente, además de lo que dice el compañero de la deshidratación, de todo lo demás que hemos visto. ¿Tá? Se ha visto también que ese mayor ingreso de agua puede ocasionar lesiones en retina, en los nervios, en el riñón, en los vasos sanguíneos y cuando una complicación bastante frecuente que nosotros tenemos, imagínense ustedes que en estas infecciones urinarias, el azúcar ahora, y es una prueba que antes nuestro profesor, cuando yo era joven y tenía al lado de ustedes, nuestros profesores nos decían, hacerle hacer pipí a ese animal y llevarle al patio a ver si vienen hormigas. Porque, ¿qué indicaba la presencia de hormiga en el pipí? Azúcar. Azúcar. Entonces, si vos estás viendo que hormiguitas están viniendo a ese pis, quiere decir que esa orina, entonces en ese momento tiene gran cantidad de azúcar. Entonces, obvio, antiguamente, pero a mí me sigue pareciendo una práctica súper inteligente, ¿verdad? Entonces, antiguamente claramente que no había métodos laboratoriales con mediciones, con parámetros del azúcar y todo, pero era una práctica que realmente está bastante bien aplicada, ¿verdad? O sea, es empírica, pero que sirve. Porque como dice el compañero, si yo no estoy en ese momento pudiendo determinar inmediatamente la cantidad de azúcar en orina, entonces directamente la hormiga ya es un indicador de eso. Es bien interesante. Y una cosa, y una complicación muy frecuente es ¿por qué? Porque la molécula de glucosa, las moléculas de glucosa presentes en la orina, lógico que van a estar depositándose también en la vejiga. Y con la presencia de azúcar a ese nivel, entonces eso es un caldo riquísimo de cultivo para bacterias. Entonces, las cistitis bacterianas son siempre una complicación a cuadros de diabetes en los pacientes. Entonces, mucho cuidado con las cistitis bacterianas, las ureteritis, y todo el proceso. Si ustedes tienen vejiga con bacterias que ingresaron del medio externo, esas bacterias van a subir a todo lo que es el uréter, van a subir hasta la pelvis renal y ahí van a causar un montón de trastornos en los riñones. Entonces yo puedo tener complicaciones urinarias
como cistitis bacteriana, ureteritis bacteriana, nefritis bacteriana, está toda consecuencia de la presencia del azúcar en el interior de la orina. ¿Okay? Muy bien, vamos con esta y damos un recredito, ¿sí? La diabetes insípida, entonces, diferenciar súper bien lo que es diabetes mellitus, donde yo tengo sí una alteración en los niveles de glucosa, porque yo tengo un problema, o en la síntesis de insulina, o tengo un problema en los receptores. Entonces, tengo dos tipos de diabetes mellitus. Y avanzo en lo que es esta última clasificación de diabetes, hablamos de una diabetes insípida. La diabetes, conceptualmente, entonces decimos que es un trastorno caracterizado por polidipsia y poliuria. Y en este tipo de diabetes no tiene nada que ver el azúcar, no tiene absolutamente nada que ver, sino que el problema en realidad es la síntesis de ADH. Entonces yo digo, bueno, la ADH era la hormona antidiuresis, ¿está? O vasopresina también, que dicen muchos libros. Entonces yo tengo una hormona que es antidiuresis. Quiere decir que la ADH, a ver, ¿quién me dice dónde estaba la ADH? ¿Dónde se localizaba? El riñón puede ser, doctora. ¿Qué pasó? ADH era que Puede venía ser. del venía de la porción Del ¿cómo que se hipotálamo. decía? Viene sí del sistema nervioso central, pero una vez que sale el sistema nervioso central, ¿dónde él tiene que viajar? Viene acá. Vamos a ver. Neurohipófisis. Sí, es la neurohipófisis. Pero Riñón. tiene que depositarse. ¿Qué dice Sol? No te escucho. Glándula pituitaria. Sale de la neurohipófisis, pero ella tiene que viajar, tiqui, 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 y venir y quedarse en un lugar específico, súper fuera, súper distante del sistema nervioso central. El riñón. Muy bien, el riñón, pero específicamente en el riñón se Túbulo localiza en los, colector. muy bien, en los túbulos colectores. Entonces yo digo, hijo de mil, es sintetizada a nivel de la neurohipófisis, de ahí tiene que agarrar torrente sanguíneo y llegar y asentarse a lo que es entonces la membrana del túbulo colector en los riñones. O sea, viaja todo eso. El objetivo de esta hormona, exactamente como su nombre lo dice, yo estoy sentada acá, ustedes también, hace aproximadamente 1 hora y media. Nadie se fue al baño, o probablemente se hayan ido, pero en fin, lo que hacemos es quedarnos acá sin siquiera estar todo el tiempo en el baño para hacer pis. Entonces, ¿qué es lo que hace esta hormona? Esta hormona es una hormona que acoplada a la membrana de ese túbulo colector retiene las moléculas de agua, retiene y evita entonces que eso, que la liberación surja con una micción muy frecuente, ¿tá? Entre paréntesis, para que se acuerden de esto, cuando tomamos cerveza, ¿qué es lo que pasa todo el tiempo? ¿Qué queremos hacer? Meo. Bueno, queremos ir a un poco más formal, ¿verdad? El término, lo que Micción. hacemos es entonces querer ir entonces al baño todo el tiempo. ¿Por qué? ¿Cuál es la lógica de eso? Es que la molécula de alcohol, ¿verdad? Exactamente hace o se fija al lugar de fijación de la ADH. Entonces, la ADH, cuando niveles de alcohol están circulando, entonces es desplazada y ocupada por esa molécula. Entonces, hay una inhibición justamente de este mecanismo y por eso se produce entonces la micción frecuente. Eso entre paréntesis para que se acuerden. Ahora, cuando yo hablo específicamente de la diabetes insípida, digo, entonces hay una alteración en la síntesis de esta ADH, es decir, hay una hiposecreción, se secreta de forma menor o inferior por la neurohipófisis, o hay una insensibilidad, es decir, que a nivel de los riñones hay una alteración a nivel de los receptores, ¿ok? Y finalmente el cuadro cursa con grandes cantidades de orina diluida. Ahora, ¿cuál es la diferencia? La diferencia con la diabetes mellitus es que yo en una diabetes insípida no tengo moléculas de glucosa asociadas a esa orina. Yo tengo simplemente grandes cantidades de orina muy diluida, con mucha presencia de agua, pero con ausencia de glucosa, ¿tá?
Si yo hubiese hablado de un animalito que tenía diabetes mellitus, la diferencia ya va a ser que la diabetes mellitus tengo gran cantidad de azúcar, ¿ya? Entonces, el problema puede estar en la neurohipófisis, es decir, una etiología neurógena o central, o una etiología nefrógena, es decir, una alteración en los riñones, ¿no? ¿Cuáles son las posibles causas de todo esto? Las causas pueden ser tumores intracraneanos, lesiones metastásicas, procesos inflamatorios en el sistema nervioso central, procesos inflamatorios neoplásicos en el riñón, es decir, todo lo que ustedes puedan relacionar con trastornos, tanto en la neurohipófisis como en los riñones, entraría como etiología para este tipo de diabetes, ¿no? Muy bien. Entonces, yo puedo tener una diabetes mellitus que puede ser, no sé si puse acá otra, puede ser primaria o puede ser secundaria, sí. ¿Tá? Entonces, si es primaria, entonces, ¿cómo yo interpreto una diabetes, una diabetes insípida primaria? Cuando realmente yo tengo un trastorno inicial, ¿está? En esos órganos que acabamos de mencionar. O yo puedo tener a lo largo de la vida de ese animalito un trastorno secundario. La mayoría de las veces en medicina veterinaria vamos a tener diabetes insípidas de forma secundaria o adquirida. Es cuando el animal comienza a tener trastorno en los riñones por algún tipo de nefritis o procesos neoplásicos metastásicos, entonces secundarios, etcétera, 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 ¿sí? Entonces, estas causas que están enumeradas aquí simplemente van a ser todas de carácter adquirido. Muy bien. Entonces, esto es simple, yo creo que ya respondieron. En realidad, cuando hablábamos de la neurohipófisis, entonces teníamos la adenohipófisis y la neurohipófisis. Entonces, la neurohipófisis es la encargada de sintetizar a la ADH. Muy bien. Llegamos hasta acá, vamos a dar un recreíto. Son las 10:08, 10 minutitos, ¿sí? Y venimos y finalizamos esta parte. Doctora, ¿Alguna pregunta? ¿Escucho? ¿podría volver a la siguiente diapositiva, por favor? Claro, ¿cómo no? ¿Acá? La otra. Ahí está. Un ratito. Gracias. Ok, esta presentación yo creo que ya está. Esto IRC es insuficiencia renal crónica. Es la única que quedó ahí como abreviada, ¿sí? Y los demás son todos trastornos secundarios. Para poner. La cetosis es también conocida como la acetonemia y tal cual dice el concepto, o está escrito ahí el concepto, es un trastorno que se caracteriza por un aumento de formación de los cuerpos cetónicos en sangre, por un aumento de la gluconeogénesis, por una deficiencia primaria o secundaria de carbohidratos. Entonces, como habíamos comentado previamente, los cuerpos cetónicos, ¿se acuerdan ustedes? Que se formaban a partir de una lipólisis y a partir de un aumento en esa biodisponibilidad de los ácidos grasos. Esos ácidos grasos están disponibles en el organismo a partir de que el cuerpo precisa obtener energía. Entonces, precisa obtener energía, ¿por qué? Porque yo tengo una reducción siempre de los carbohidratos, ¿está? Como dice acá, una deficiencia. Y las causas de deficiencia pueden ser múltiples. Entonces, lo cierto y concreto es que yo voy a tener una reducción de carbohidratos, el organismo precisa obtener energía y por consecuencia va a obtener esa energía a partir de los ácidos grasos. Cuando esos ácidos grasos empiezan entonces a entrar dentro de la maquinaria de beta oxidación, la molécula final que se va a obtener es siempre una molécula de acetilcoenzima A por cada ácido graso. Entonces, una unión de varias moléculas de acetilcoenzima A es la que irá a desencadenar la formación de los cuerpos cetónicos, ¿no? Muy bien. Y decíamos que los cuerpos cetónicos son buenos hasta un punto, es decir, son una molécula importante para obtención de energía en un periodo corto de tiempo. Ya cuando la proyección es crónica o la producción de cuerpos cetónicos se sostiene a lo largo de muchos días, eso es tóxico y finalmente el animalito comienza a tener sintomatologías neurológicas y muerte. Entonces, dentro de lo que es la etiología, yo digo, ¿por qué en realidad? Y es muy parecido ya a lo que estuvimos viendo. Entonces yo digo, ¿por qué en realidad el animal va a
producir cuerpos cetónicos. Entonces nos ponemos a pensar y decimos, bueno, va a producir cuerpos cetónicos porque necesita energía. Ahora la pregunta es, ¿por qué necesita energía? Necesita energía porque no hay insulina que pueda permitir el pasaje no pueda permitir el pasaje de la glucosa al interior de las células, porque yo puedo tener demasiada degradación de moléculas de glucagón, tengo una biodisponibilidad muy alta de glucosa, pero yo a su vez tengo entonces una alteración de esa insulina. No sirve de nada. No sirve de nada que yo tenga demasiada cantidad de glucosa biodisponible si yo tengo un déficit de insulina. ¿Está? Ayunos prolongados con consumo crónico de todas las reservas energéticas, principalmente de carbohidratos, que posteriormente van a cursar con producción de cuerpos cetónicos a partir de los ácidos grasos. ¿Está? Y bueno, y la deshidratación en realidad dentro de lo que es etiología de deshidratación es por pérdidas, como estamos muy relacionadas a lo que estuvimos viendo con diabetes, ¿sí? Entonces hay una pérdida marcada de todo lo que es componentes carbohidratados por orina. A ver. Entonces, dentro de lo más común que ustedes van a ver, sobre todo para aquellos que se dediquen a grandes, y no solamente a grandes o a pequeños rumiantes, también en monogástricos. Entonces, ¿cuál es el problema? El problema es que yo tengo un animalito que en un periodo precisa consumir mucha más energía, ¿ok? Y el suministro de lo que consume ese animal en ese momento es menor. Entonces, una vaca hiperlactante que está con una producción láctea súper exacerbada, en donde el consumo energético para la producción de leche es muy alta, y esa vaca no está recibiendo la comida necesaria o el alimento necesario versus lo que está consumiendo energéticamente, entonces se produce un desbalance, un desequilibrio metabólico, ¿ok? Entonces, es como así, yo me imagino como un sube y baja. Entonces, el animalito está produciendo están requiriendo demasiada energía porque está produciendo demasiada cantidad de leche, pero a su vez la ingesta de alimento o la ingesta rica en nutrientes es menor. Entonces, por ejemplo, supongamos el ejemplo de una vaca ahora en temporada que se va a venir el frío. Entonces las pasturas están feas, todas lignificadas, sin nutrientes, los suelos están pobres, sin incorporar nutrientes. Entonces, si esa vaca en realidad está sobreexigida en cuanto a producción, probablemente va ya a desarrollar un cuadro de cetosis si es que no está bien suplementada, ¿está? O cuando vemos con mayor frecuencia también son en ovejas gestantes o en lactantes. Principalmente en ovejas que tienen partos gemelares, ¿verdad? Ustedes saben, las ovejas, más que las cabras, que oveja y cabra en línea general presentan con frecuencia partos gemelares. A diferencia de la vaca, es muy raro ver una vaca con 2 terneros, ¿sí? Pero una oveja pariendo 2 cabritos o una cabra pariendo 2 cabritos, entonces es siempre frecuente. Ahora, esa oveja o esa cabra en ese momento están exigidas, demasiado exigidas para poder sostener toda esa gestación y sostener a esos fetos. Entonces, si no existe una suplementación adecuada, pueden entrar en un cuadro de cetosis. ¿Ok? Ahora, cuando hablamos de un cuadro de cetosis secundaria, hablamos de todo aquel proceso que pueda inhibir o interrumpir el metabolismo normal de los carbohidratos. Nosotros ya hemos visto en rumiantes, ¿verdad? Que cuando la molécula de piruvato se degrada, igualmente se producen moléculas de glucosa, pero se producen moléculas de ácidos volátiles, ¿ok? Y recuerdan que uno de los ácidos es entonces el ácido acético, el propiónico, otro y el butírico. Sí, esas son las moléculas base que deberían de utilizar energéticamente los rumiantes. Ahora, si esas moléculas no están siendo sintetizadas de forma adecuada, ¿okay? No están llegando a ser ensambladas adecuadamente, la maquinaria metabólica interpreta que no están disponibles, porque realmente no están disponibles para la utilización de energía. Entonces empieza la transformación de esas moléculas. De la primera, por ejemplo, el ácido acético, entonces va a ser un acetoacetato, que es un ejemplo de cuerpo cetónico. ¿Okay? Ahora, lo que más vemos realmente en nuestro medio, les soy sincera, es este ítem,
Es la alimentación cualitativa y cuantitativa insuficiente. Entonces llegan los productores, por ejemplo, a la facultad, ¿verdad? O acá, ¿verdad? En el laboratorio y dicen, doctora, pero yo le doy muchísimo pasto. Y le digo, señor, quítame foto del pasto que le está dando a la oveja. Y el pasto es amarillo, seco. Entonces no es el volumen que uno le da de comida a ese animalito, es la calidad de alimento, ¿ok? Entonces no sirve de nada que un animalito coma una montaña gigantesca de pasto lignificado, seco, que nutricionalmente no aporta nada, entonces versus un suplemento adecuado o una porción menor tal vez, pero mucho más rica nutritivamente, ¿verdad? Entonces muchas de las muertes que nosotros evaluamos en pequeños rumiantes, sobre todo en cuadros de cetosis, son a consecuencia de una alimentación inadecuada o insuficiente para la exigencia que tiene ese animalito en ese momento, ¿tá? Entonces, destacando, cuando hablamos de cetosis, hablamos de que hay una mayor producción de cuerpos cetónicos a consecuencia de una reducción en los niveles de carbohidratos necesarios para ese animalito. Muy bien. Y a consecuencia, esto se viene como una consecuencia en realidad, la esteatosis hepática. Y este capítulo o este ítem en realidad también van a verlo cuando hablemos de trastornos de los ácidos grasos. Ahora, hoy vimos todo lo que es trastorno de los carbohidratos y en una próxima clase ustedes irán a ver todo lo que es trastornos del metabolismo de los lípidos. Ahora, ¿qué es lo que sucede? La esteatosis es en realidad una consecuencia. ¿Por qué? Porque la esteatosis por definición es el ácido graso, esteatosis hepática constituye el ácido graso, el hígado graso en realidad. Y yo digo, ¿por qué hígado graso? O sea, ¿qué tiene que ver? Entonces, en realidad, el hígado graso es a partir de que existe gran cantidad de depósito de grasa en el hígado y se corresponde siempre con una gravedad a un cuadro clínico. Yo les pregunto por qué. ¿Por qué va a haber en un momento, yo agarro, supongamos acá, agarro este hígado y digo, híjole, y le paso la mano a este hígado y digo, este hígado está súper grasoso, ¿verdad? Y corto, ¿verdad? O inclusive ya en la superficie, yo sé que el hígado tiene que tener una coloración rojo vino tinto, rojo oscuro. Y cuando yo veo este hígado en mi mano, yo digo, esto está de un color amarillento. Y paso el guante, ¿verdad? O paso el cuchillo y veo que están todos llenas de gotitas de grasa. Ahora yo les pregunto a ustedes, ¿por qué el hígado en ese momento va a tener gran cantidad de grasa? No pudo eliminar adecuadamente la grasa, supongo. No, no es que no pudo eliminar. ¿Por qué realmente no? ¿Por qué tiene gran cantidad de grasa en ese momento? No puede ser por la vesícula que almacena mucho. No, la vesícula tiene en realidad componentes biliares, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que pasa en ese Doctora, animal? ¿Me escuchó? no es porque quiere usar el hígado como fuente de energía, porque no tiene glucosa. Muy bien, está. Entonces, lo que dice Jorge, cuando yo me pongo a pensar en un proceso de beta oxidación, yo sé que 90% de toda esa maquinaria, ¿verdad? Se va a realizar en la mitocondria o en las mitocondrias del hepatocito. ¿Okay? Entonces, cuando digo, bueno, beta oxidación es un proceso metabólico, sí, que se realiza con mucha frecuencia, no mucha frecuencia, sino que con altos niveles de actividad en las mitocondrias del hepatocito. Entonces, el hepatocito, ¿verdad? Es una célula que ahora va a estar con mucha cantidad de ácidos grasos. ¿Por qué? Porque lo que dice el compañero, entonces la mitocondria va a incorporar después de la lipólisis, va a incorporar mucha cantidad de ácido graso. En ese momento yo le veo al órgano y veo que, ¿cómo interpreto? Interpreto que si hay mucha cantidad de ácido graso, el órgano está grasoso en ese momento. Entonces, técnicamente y macroscópicamente para nosotros eso es un hígado graso. Y el hígado graso es una consecuencia de que se está tratando de utilizar al ácido graso como una fuente energética. ¿Está? Entonces, ¿pero por qué trata de utilizar el organismo tanta cantidad de ácido graso? Porque no hay carbohidratos disponibles. Entonces yo digo, bueno, cuando yo tengo un animalito con un cuadro de cetosis
inmediatamente tengo que asociar de que ese animalito va a tener un hígado graso. ¿Se entiende más o menos? ¿Sí? Sí, doctora, se entiende muy claro. ¿Entiende? Bueno, está. Entonces, yo tengo que entender el concepto de cetosis que cursa con la formación de mayor número de cuerpos cetónicos. Si yo tengo el cuerpo cetónico, yo sé inmediatamente que ese cuerpo cetónico vino de un ácido graso. Si yo tengo mayor cantidad de cuerpos cetónicos, están elevados, sí o sí tengo que tener mayor cantidad de ácidos grasos de los cuales derivaron. Entonces voy a tener un hígado graso y voy a tener siempre entonces asociado eso a un cuadro de cetosis. Ah, perfecto. Muy bien. Muy bien. Ahora, los cuerpos cetónicos circulando, ¿verdad? Ellos son súper tóxicos. Una de las posibilidades es daño a los epitelios. Están acá, como pueden ver, esta flechita indica simplemente una pérdida del epitelio. Y como yo les mencionaba, en realidad también otra característica súper importante es que son neurotóxicos. Entonces, el cuadro viene el productor de la oveja o de la cabrita y te dice, doctora, ella está preñada, está ya en el tercio final de gestación y murió, doctora. Dice, y vos ves la panza del animal así hinchado, pero en realidad vos ves que es solo feto lo que tiene. Cuando vos le vas tocando, ¿verdad? A la evaluación post-mortem, vos le tocas y vos ves que la pobre oveja está flaca. Entonces, esta flaca consumió todas las reservas que podía haber consumido. Consumió todo lo que podía, ¿ok? Y nutricionalmente no fue, aportó. Y el dueño te dice, estuvo medio embotada, doctora, ella estuvo así medio que cabizbaja, no sé qué, no llegó a convulsionar, pero estuvo así medio letárgica y esta mañana la encontramos muerta. Entonces, ¿cuál es la explicación a todo eso? La explicación es en realidad que la muerte de ese animalito fue a consecuencia de un acúmulo o un mayor número de cuerpos cetónicos circulando en sangre, ¿está? Y eso es acetonemia. Entonces es cuando existe gran cantidad de cuerpos cetónicos en sangre, ¿tá? Y finalmente eso es neurotóxico. Entonces son dentro de lo que es trastornos de los carbohidratos. Sin lugar a dudas, lo que mayormente vamos a ver en nuestra profesión son diabetes, sin lugar a dudas, incluyéndole la diabetes insípida, por más de que no tenga nada que ver con los carbohidratos y la cetosis. Y como una consecuencia a todo lo que es la cetosis, hablamos del hígado graso, que es un trastorno que vamos a también repasarlo en la siguiente clase. Ok, chicos, ¿alguna pregunta? ¿Se entendió? Doctora, yo tengo una pregunta con respecto a la diabetes mellitus. Sí. ¿La alimentación no puede ser considerado también como un agente etiológico? La alimentación. La mala alimentación, en realidad. En realidad se describe cuadros de obesidad como una causa a lo que es la diabetes por una sobreestimulación de los receptores, ¿está? Entonces, dentro de lo que es, no traje inclusive un esquemita, ¿verdad? Pero sí se ha relacionado a personas obesas o animales obesos que posteriormente desarrollan cuadros de diabetes. Y se piensa, ¿verdad?, que en realidad la biodisponibilidad de grasa o de tanta cantidad de grasa puede causar cierta alteración en los receptores de membrana, ¿tá? Entonces, cuando existen gran cantidad de grasa disponible, ¿tá?, y las membranas pierden la fluidez que tendrían que tener, la conformación estructural que tendrían que tener, entonces sí se ha relacionado con eso, ¿sí?